Hola, bienvenidos al curso Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el primer módulo, Introducción a los Sistemas Eléctricos de Potencia. El desarrollo de la sociedad necesita o ha necesitado el uso de energía para crear, poder iluminar nuestras ciudades, para poder trabajar en las empresas o para poder generar los bienes de consumo que nosotros diariamente ocupamos. Esta energía que necesitamos para poder desarrollar la sociedad, la obtenemos de las fuentes naturales existentes, que pueden ser térmicas, eh, ya sea a carbón o nuclear, pueden ser hidráulicas, ¿cierto? Con centrales de embalse o de paso, pueden ser energías renovables como energía eólica, energía solar de concentración, solar fotovoltaica, puede ser energía geotérmica. Todos esos tipos de energía, ya sea que vengan de una fuente de energía primaria como carbón, gas o diésel, eh, se transforman en un tipo secundario de energía, que en este caso la energía térmica se transforma en energía mecánica que permite mover un generador. En el caso de la energía eólica y hídrica, tenemos energía que ya es mecánica, ¿cierto? Energía cinética que viene en forma lineal, en el caso del viento y del agua, y se transforma en energía rotatoria y por lo tanto permite también activar un generador. El único caso distinto es la energía solar fotovoltaica, en la cual gracias al efecto fotoeléctrico, la luz solar se transforma directamente en corriente eléctrica. Pero todo este sistema, toda esta energía, tiene que ser llevada a los centros de consumo. Y para eso se utiliza la energía eléctrica. Es decir, la energía eléctrica no es una energía eh, eh, primaria, ¿cierto? Hay muy pocos ejemplos de energía eléctrica natural, como por ejemplo los rayos, pero sí es una energía que nos sirve para poder transportar eh, todo a través de los electrones, por supuesto, toda la energía desde la fuente a los consumos. Y en el caso del consumo, tenemos que los principales consumos son movimiento, ¿cierto? Los motores, el transporte, iluminación, eh, carga de baterías, sistemas electrónicos de información, servidores, computadores, eh, ¿cómo se llama? Sistemas domiciliarios también, cargas domiciliarias, consumos domiciliarios, como por ejemplo el eh, computadores, televisores, lavadoras, etcétera. Entonces, el sistema que genera o que permite este transporte de energía es precisamente el sistema eléctrico. Para que funcione bien, se ha configurado con una cierta estructura que tiene tres partes. La primera es la generación, en donde tenemos la generación misma, ¿cierto? Las empresas hidroeléctricas, termoeléctricas, las de energía renovable no convencional, que gracias a que pueden concentrar la cantidad en energía generada se puede obtener en forma más optimizada que en lugar de hacerlo en forma distribuida. ¿Ya? Por ejemplo, un generador una gran planta generadora en base a combustible es más eficiente que un generador de combustible de pequeña escala que se puede usar a nivel de industrial o de casa. Y esa eficiencia entonces permite reducir los costos y aumentar la cantidad de energía generada. Como son grandes lugares o grandes plantas de consumo, de generación, perdón, estas se encuentran usualmente alejadas de los centros de consumo y por lo tanto necesitan un sistema que transmita esta energía hasta el centro de consumo y esa etapa se llama transmisión. Esa transmisión se hace en alto voltaje para poder reducir las pérdidas que están asociadas básicamente con la corriente. Eh, Permite cubrir largas distancias y se puede hacer tanto en corriente alterna como en corriente continua. Ya en particular, cuando las distancias son muy largas, es conveniente hacerlo en corriente continua. Después de transmitir esta energía, tenemos que llevarla nuevamente en alto voltaje, ¿cierto? Tenemos que llevarla nuevamente a niveles de voltaje que sean útiles para su utilización. En el caso de las industrias, usualmente utilizan medio voltaje, que van entre 4 y 13 kilovolts. La distribución dentro de una ciudad también se hace en medio voltaje de 13 kilovolts y el usuario final domiciliario, para llegar a un nivel de tensión que sea seguro para una persona dentro de la casa, se lleva a niveles de 100 volts, 200 volts, dependiendo del país, por supuesto. ¿Ya? Las características principales de esta última etapa es que trabajan
en medio o bajo voltaje, las distancias son cortas y a diferencia de la transmisión que es punto a punto, en este caso es una configuración radial, es decir, de una sola subestación va a varios consumos en forma radial e incluso en el caso de las ciudades esto se hace en forma enmallada, o sea, siguiendo la estructura de las manzanas dentro de una ciudad. Veamos un ejemplo del sistema eléctrico chileno. En el sistema eléctrico chileno tenemos las mismas tres etapas: generación, transmisión y distribución, y una característica importante de nuestro sistema es que en cada una de estas etapas todos los participantes son entidades privadas, son empresas privadas. Esto 100% privado del sistema eléctrico chileno. Lo cual lleva a ciertos problemas porque la distribución y la transmisión, debido a las condiciones geográficas, son un monopolio natural. Ya, por ejemplo, en la distribución no podemos tener si tuviéramos dos empresas haciendo distribución en la misma ciudad, tendríamos que tener el doble de cables en cada poste, lo cual es tremendamente ineficiente. En el caso de la generación, ahí sí se puede generar competencia porque la generadora ve al sistema como un todo, entonces vende energía. Ahí no es posible saber, por ejemplo, que si el consumidor compra energía, no es posible determinar que los electrones que genera un cierto generador van a llegar a mí, pero sí a nivel de sistema, o sea, el generador vende al sistema y el sistema le vende al consumidor. Por lo tanto, el sistema es solamente el medio de transporte y uno puede negociar directamente con el generador. Eso sí abre una cierta competencia, indicando dónde un cierto un precio y una tarifa de la energía, por lo tanto hay un mercado de energía a nivel de generación, a pesar de que todavía sigue siendo privado. Como todo el sistema eléctrico chileno es privado, el rol de las entidades públicas tiene que ser muy fuerte en términos de fiscalización, regulación y también en algunos casos para subsidiar proyectos que tienen algún bien social o alguna característica, por ejemplo, de beneficio ambiental. Hay varias entidades gubernamentales que están haciendo cada uno de estos tareas y las vamos a revisar más adelante. En cuanto a la generación, el sistema eléctrico chileno tiene un 60% aproximadamente de generación térmica entre carbón y gas natural y tiene un 30% de generación hídrica. La generación solar y eólica llega cercana al 10% solamente. Esta distribución antes del año 2000 era inversa, ¿cierto? Teníamos más centrales hídricas que termoeléctricas porque Chile tenía no es generador no es exportador de hidrocarburos. Nosotros importamos el gas, importamos el combustible. Por lo tanto, está fuertemente basada en el hídrico, en la generación hídrica, que era un 60%. Desde el año 2000 en adelante se han construido varias plantas termoeléctricas que han invertido esta proporción. Aunque en la actualidad, en vista de una restricción ambiental, ¿cierto? Medioambiental, para poder reducir los gases de efecto invernadero, se ha propuesto un plan de descarbonización de la energía eléctrica, de la matriz de energía eléctrica. La matriz significa de los distintos tipos de fuentes de energía primaria que dan abasto al sistema eléctrico. Lamentablemente esta descarbonización, si bien ya está en curso, el plan es bastante lento. Ya no es, se estima que para el 2034, sean 15 años más, todavía la mitad de la generación térmica que actualmente está funcionando va a seguir funcionando. Así que hay un trabajo por hacer. El sistema eléctrico, la parte de la transmisión, en Chile podríamos decir que es bastante simple por la geografía que tiene Chile. Como Chile es bastante largo, tenemos líneas de transmisión que van en paralelo a la geografía de Chile. Desde la zona sur, acá por ejemplo en Concepción, donde hay una gran cantidad de generadores, todos se concentran en la subestación de Charrúa y son enviadas a través de líneas de alta tensión hasta la subestación de Alto Jahuel en Santiago, en donde se consume, por supuesto, en Santiago. En el caso del norte tenemos todas las termoeléctricas en la costa, en Mejillones en particular hay varias, y esas termoeléctricas generan energía que son llevadas a los consumidores que son en las mineras que están en la cordillera.
En cuanto a la generación y transmisión, en las generadoras hay un número bien determinado de generadoras en Chile. Son estas que están acá, son 13. Todas son inversión nacional en combinación con inversión extranjera y compiten entre sí para poder ofrecer los mejores precios de energía. Pero no pueden trabajar solas, sino que las generadoras tienen que coordinarse con las transmisoras, o en realidad hay un ente coordinador de las dos tipos de etapas, ¿cierto? Que permite que el sistema cumpla con los consumos requeridos, es decir, que se genere la cantidad de energía que requieren los consumos y que se transmita por las líneas adecuadas para mantener los niveles de estabilidad del sistema, la seguridad y también garantizar que el costo sea mínimo. Esta coordinación la realiza el coordinador eléctrico nacional. En términos de distribución, probablemente esto es lo que ustedes tienen más a la vista porque es la empresa en la que maneja la distribución de energía eléctrica a nivel local, o sea, a nivel de ciudad. Y muchas de ellas que ustedes ven acá están asociadas, están concesionadas por región. Tenemos acá en la quinta región, Chilquinta, y teníamos CONAFE también. En Santiago estaba Chilectra, en otras partes CGE y Frontel, Edelaizen, Saesa, etcétera. Todas esas son empresas de distribución locales. A pesar de que son varias, estas en el último tiempo han estado, ha habido un movimiento en cuanto a compras de las distintas empresas de distribución, concentrando algunas de ellas. Por ejemplo, Chilectra en Santiago ya no da servicio, sino que ahora lo compró Enel. Y recuerden que Enel también está en la lista de generadoras y de transmisoras. Por lo tanto, esta empresa tiene participación en todas las etapas del sistema eléctrico. CONAFE fue comprado por CGE. Por lo tanto, ahora todo el centro de Chile, si ustedes pueden ver acá en la figura, la región de Maule, Biobío, Higgins y parte de la región de Valparaíso y Coquimbo, ahora la maneja la CGE, distribución. Chilquinta, bueno, sigue siendo Chilquinta, si bien fue comprada por un consorcio estadounidense y chino, sigue operando como Chilquinta. Y en el caso del sur teníamos Saesa, Frontel, Edela y Zen, que todas esas fueron incorporadas al grupo Saesa. Por lo tanto, tenemos un gran conglomerado en el sur, un gran conglomerado de energía en el norte, y en el centro, y en el norte todavía siguen habiendo empresas un poco más independientes. Las empresas distribuidoras la labor de la empresa distribuidora es entregar servicio eléctrico y respetar las tarifas que fueron fijadas por la autoridad para poder vender electricidad a los clientes. Estas empresas distribuidoras son las que para los clientes son las que negocian con las generadoras para poder eh, comprar energía. En cuanto a las entidades públicas, como ya le mencioné, es necesario que las entidades públicas tengan un rol fuerte en el sistema eléctrico chileno porque no hay todas las etapas del sistema están manejadas por entidades privadas, por empresas. Y tenemos tres entidades públicas principales. El Ministerio de Energía, que es quien fija las tarifas de distribución eléctrica, fija los precios de nodo, resuelve conflictos y otorga las concesiones para la empresa de distribución, pero este es un ente político, no es un ente técnico. Los entes técnicos son la Comisión Nacional de Energía, que es quien elabora los planes, políticas, normas, también calcula los precios y asesora a los distintos organismos del gobierno en temas energéticos. Y por otro lado tenemos la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que es el ente fiscalizador. Este fiscaliza que se cumplan las normas eléctricas, que permite manejar las concesiones y también verifica que la calidad prometida por los servicios prestados por la distribuidora efectivamente se cumpla. También tenemos una entidad adicional que es el Coordinador Eléctrico Nacional, que es quien coordina o quien en realidad indica a las generadoras y a las transmisoras eh, cuánta energía tienen que generar, de qué forma la tienen que generar y por dónde la tienen que transmitir para poder suplir
consumos. Este es un organismo técnico, es independiente de las entidades gubernamentales y está compuesto por una sociedad de generadores, transmisores y empresas distribuidoras. Acá podemos ver algunas estadísticas del sistema eléctrico chileno en cuanto a las líneas de transmisión. Fíjense que son 36.000 kilómetros de línea de transmisión. Es una inversión bastante grande. La producción anual de energía es de 45.000 gigawatt hora. Tenemos las cantidades de empresas coordinadas. El sistema eléctrico central, en Chile, da una cobertura del 98.5% de la población. Aquí no estamos considerando el sistema eléctrico de Aysén ni el sistema eléctrico de Magallanes. Con eso ya podríamos llegar al 99 punto algo por ciento. La cantidad de energía renovable generada el último año, el 2020, fíjense que este es un dato bastante importante porque es un quinto de la energía generada total. Esto es debido a que las energías renovables tienen prioridad para ser inyectadas al sistema cuando estas están siendo generadas. Y tenemos también la potencia instalada, que son de 25.600 megawatts, que es una energía, que es una cantidad de potencia bastante pequeña si lo comparamos, por ejemplo, con China, Estados Unidos o incluso con Brasil, que es un sexto de Brasil. Pero si lo llevamos a niveles per cápita, Chile tiene el doble de la potencia instalada eléctrica que Brasil y tiene un 50% más que China. En el caso de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos nos dobla por casi un poco, nos dobla la cantidad de potencia instalada por cápita. Tenemos también la cantidad de demanda horaria y las ventas al cliente final. Ese último dato, el de las ventas al cliente final, fíjense que está en gigawatt hora. Eso es en el fondo energía. Y si ustedes lo pueden multiplicar por el costo del megawatt hora en Chile y pueden ver el nivel de mercado o el tamaño del mercado que tiene el sector energético eléctrico. En términos de la operación del sistema eléctrico tradicional, ya lo vimos que va desde la generación, la energía es tomada por el sistema de transmisión, llevada a los centros de consumo y ahí entregada al sistema de distribución que lo transmite a los diversos consumidores, ya sea industriales, comerciales o residenciales. Este tipo de sistema eléctrico tiene una estructura bien definida y tiene además un flujo unidireccional de potencia. En la actualidad eso se ha visto modificado porque se ha incorporado distintos tipos de energía renovable en distintas etapas del sistema de potencia, tanto en la transmisión como en la distribución, incluso a nivel de consumo, a nivel de domiciliario, y además elementos de almacenamiento. El elemento de almacenamiento acá en Chile al menos no es tan grande, pero existe en pequeña escala, pero en otros países el almacenamiento de energía es un elemento importante del sistema eléctrico. Y esto provoca una serie de desafíos que tienen que ser cubiertos por la nueva generación de sistema eléctrico y de componentes que se han incorporado al sistema eléctrico. Entre ellos está mejorar la eficiencia, por ejemplo, aumentando el voltaje de transmisión o usando transmisión DC, reduciendo la potencia reactiva, reduciendo los armónicos. También hay que mejorar la calidad de energía, porque ahora tenemos muchas fuentes de energía que son inestables, no inestables, son variables en el tiempo, como la energía eólica o energía solar, que va cambiando la cantidad de energía que genera a lo largo del día, y por lo tanto tenemos que evitar la generación de efectos transientes, o sea, subidas de voltaje, bajadas de voltaje, cambios de frecuencia. También se tiene que hacer la red más inteligente a través de una serie de sensores inteligentes en distintas partes de la red, en el generador, en la transmisión, en todas partes, y que estos estén conectados a un sistema de control inteligente que pueda identificar y optimizar la transmisión de energía a través de los puntos más eficientes, o de las rutas más eficientes. A eso se le llama una red inteligente o smart grid. También es necesario, desde el punto de vista regulatorio, establecer claras tarifas o un sistema de tarificación clara en particular para personas, para empresas que están generando energía a distintos niveles del sistema, en particular para los consumidores, que cuando generan y consumen energía se les llama prosumidores.
establecer un sistema de tarifa que permita, por ejemplo, incentivar la instalación de paneles solares para que las casas, los edificios, los comercios tengan su propio sistema de paneles solares y puedan no solo suplir su consumo interno, sino también, si es posible, y si hay exceso de energía, poder vender esa energía. Y por último, dar mayor resiliencia al sistema, en particular ante fallas, ante catástrofes naturales, que el sistema eléctrico siga operando, a pesar de que haya falla en el sistema, a pesar de que se desconecte una parte del sistema, y para eso es importante, o es clave en realidad, utilizar microredes, que son sistemas, son pequeñas redes, pequeños sistemas de potencia, pequeños en el sistema, en el término geográfico, que pueden operar en forma independiente, es decir, un barrio, por ejemplo, o una comunidad que tiene consumos energéticos, fuentes energéticas y almacenamiento. Y un sistema de control o de manejo de energía que pueda coordinar estos tres tipos de sistemas, ¿cierto? De elementos y que pueda hacer operar esa pequeña red en forma estable. Todos estos desafíos los vamos a ver dentro de este curso. Bien, con eso termina el primer módulo, que es de